Continuamos con la secuencia de pasos para realizar una encuesta. Número 7. La prueba piloto. La prueba piloto es un paso sumamente importante a cumplir. Es cierto que en muchas ocasiones es difícil encontrar circunstancias parecidas para realizar esta prueba, pero lo ideal es tratar de imitar la mayor cantidad de elementos que sabemos se van a presentar en las circunstancias oficiales y tratar de reproducir estas situaciones con el fin de identificar dificultades, problemas que puedan tener los instrumentos o en el momento de la aplicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de ser difícil encontrar, por ejemplo, niños de 4 años que puedan, por ejemplo, resolver un ejercicio, tratemos de buscar una población lo más parecida posible para imaginarnos aquellas dificultades que podríamos encontrar. En el caso, por ejemplo, de la aplicación, luego del diseño de encuestas y para hacer una prueba piloto a los instrumentos, estas encuestas pueden ser aplicadas a colegas, a personas cercanas que nosotros tenemos, que nos pueden advertir de dificultades o que pueden identificar problemas, desde problemas ortográficos hasta problemas de comprensión, por ejemplo, en el caso de preguntas. El seguimiento. 8. El seguimiento es muy importante, tanto antes como después de toda la aplicación de encuestas y elaboración, para identificar también dificultades y con el fin de reparar cualquier circunstancia adversa a tiempo. Finalmente hay que decidir qué hacer con las encuestas no contestadas, darles un uso a estas en el sentido de que se pueda buscar más participantes en otros sitios, por ejemplo, para poder aplicarlas. Vamos a pasar a continuación a la investigación ex post facto. Como el gráfico les enseña, hemos ya revisado la descriptiva, la comparativa, algunos elementos de la correlacional, hemos visto todo el tema de encuestas y a continuación entonces vamos a pasar a ex post facto. Finalidad, muestreo, amenazas a la validez interna. Investigación ex post facto. En los diseños descriptivos y correlacionales, en la mayoría de los casos, no se estudian las relaciones causales. Sin embargo, existen ciertos diseños no experimentales que se usan para investigar relaciones causales. Uno de estos se denomina ex post facto. En estos estudios, la finalidad de la investigación es examinar cómo una variable independiente produce cambios en la variable dependiente, pero las circunstancias no permiten un diseño experimental. Considere la siguiente lista de preguntas de investigación. En cada caso, la relación causa-efecto implicada descarta una manipulación experimental de la variable independiente. El diseño de investigación ex post facto o comparativo causal tiene como propósito averiguar si una o más condiciones previas han causado las posteriores diferencias entre los grupos de personas. El investigador identifica las condiciones que ya han tenido lugar después del hecho, en latín ex post facto, y entonces recoge los datos para investigar la relación de estas circunstancias sobre el comportamiento posterior. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuál es el efecto de la asistencia a una guardería sobre el grado de sociabilidad de los niños? Yo no tengo ningún implicación, no tengo ningún poder de cambiar nada sobre el hecho de que este grupo de personas, de niños, asistieron o no a una guardería. Entonces, en esa medida es una variable independiente sobre la cual yo no tengo injerencia. Y sí, voy a analizar, voy a revisar, voy a ver cuál es el efecto de esta variable en la sociabilidad de los niños. ¿Cuál es el efecto? Pregunta 2. ¿Cuál es el efecto de las familias monoparentales en el rendimiento? Yo no tengo injerencia en lo absoluto sobre las familias monoparentales. Si es que
la familia se formó de esa manera, no está bajo mi control. Yo simplemente escojo el grupo de familias monoparentales y analizo cuál es el rendimiento de los niños que pertenecen a este grupo de familias. Pregunta 3. Los profesores que se graduaron en una universidad de artes liberales tienen mayor permanencia en la enseñanza que los que se graduaron en escuelas del magisterio. A continuación, vamos a pasar a la segunda parte de esta exposición. Esta segunda parte aborda los diseños de investigación experimental y de caso único. Como vimos en la primera parte de la presentación, todo tenía que ver o todo estaba relacionado con la investigación no experimental. Ahora vamos a ver un capítulo de la investigación experimental y de caso único. A continuación vemos una nueva gráfica, ¿sí? Porque todos estos son diseños experimentales y vamos a ir analizando punto por punto. Entonces, vamos a revisar las características de los diseños experimentales, como lo vemos a mano izquierda. Luego vamos a revisar los diseños preexperimentales, los diseños experimentales, los diseños semi-experimentales y finalmente el caso único. La investigación experimental. Los experimentos son simplemente un modo de saber algo variando algunas condiciones y observando el consiguiente efecto. Cambiamos algo y observamos el efecto. Como humanos recurrimos constantemente a experimentos naturales para aprender algo. Este comportamiento simple de ensayo y error es un intento de demostrar la causalidad, que es el principal objetivo de un experimento. La diferencia entre estos experimentos y los muy sofisticados realizados por científicos de laboratorio es el grado en que el experimentador puede estar seguro de que las condiciones modificadas causaron el efecto observado. Por lo tanto, la interpretación de la casualidad es un elemento esencial en la investigación experimental. En el caso de educación o en el ámbito educativo, es importante recalcar que uno de los lugares, si no el principal lugar donde se puede dar la investigación experimental es en el laboratorio educativo. ¿Cuál es el laboratorio educativo por excelencia? La escuela. A eso podemos ampliar otros ámbitos como el distrito, es decir, donde puedo encontrar grupos de escuelas. En el Ecuador también tenemos circuitos escolares, tenemos distritos escolares y tenemos las zonas ya definidas dentro de cada grupo de provincias donde también se pueden, por supuesto, proceder y hacer experimentos. Pero el primero y el principal lugar donde ocurren los experimentos básicos en el ámbito educativo es el aula, es la escuela. Son los corredores de las escuelas, son las salas de profesores. Esos son los principales laboratorios para los investigadores educativos. Las características de la investigación experimental. Existen 6 características. La primera característica, la obtención de equivalencia estadística de sujetos en diferentes grupos. Es necesaria para que muchas importantes y posibles amenazas a la validez interna no sean factores en la interpretación de los resultados. En otras palabras, el investigador quiere hacer que los grupos que serán comparados tengan los mismos rasgos y características, de modo que cualquier diferencia existente en los resultados no pueda ser atribuida
a diferencias entre los grupos o experiencias que tuvieron lugar durante el experimento. La asignación aleatoria de sujetos es el método más empleado para conseguir la equivalencia estadística de los grupos. También se utilizan con esta finalidad otros métodos como el de emparejamiento de sujetos. La segunda característica sugiere que tienen que compararse al menos dos grupos o condiciones. Un experimento no puede realizarse con un grupo de sujetos en una condición determinada en un momento determinado. El propósito de un experimento es comparar el efecto de una condición sobre un grupo con el efecto de una condición diferente sobre el segundo grupo, o bien comparar el efecto de condiciones diferentes sobre el mismo grupo. Para hacer estas comparaciones son necesarios al menos dos grupos o dos condiciones. La tercera característica, la manipulación directa de las variables independientes. Es el rasgo más distintivo de la investigación experimental. Manipulación, en este sentido, significa que el investigador determina y controla el tratamiento o la condición específicos para cada grupo de personas. La variable independiente se manipula según esos diferentes valores o bien las condiciones de la variable independiente son asignadas por el experimentador a los grupos. Si las condiciones no pueden ser asignadas por el investigador, el estudio no será entonces un experimento. Es importante señalar que hay muchas variables en educación que no pueden manipularse nunca, como por ejemplo la edad, el peso, el sexo y la situación socioeconómica. Estas variables se denominan variables asignadas o atribuidas porque no pueden ser manipuladas. Aunque se pueden incluir variables asignadas en la investigación, debe haber al menos una variable manipulada para que la investigación sea considerada un experimento. Cuarta característica. La medición de las variables dependientes significa que la investigación experimental está relacionada con aspectos a los que se puede asignar un valor numérico. Si el resultado del estudio no puede ser medido ni cuantificado de ningún modo, la investigación no podrá ser experimental. Quinta característica. Implica números. Es el uso de la estadística inferencial. La estadística inferencial se utiliza para hacer enunciados de probabilidad sobre los resultados. Esto es importante por dos razones. 1. En educación la medida es imperfecta. 2. A menudo queremos realizar los resultados a grupos similares o a la población. La estadística inferencial nos permite realizar estas. Es la más importante desde el punto de vista general. La sexta característica. Porque el principio del control de las variables extrañas no es exclusivo de la investigación experimental. Lo que es característico en la investigación experimental es que hay un esfuerzo determinado para estar seguros de que ninguna variable extraña que pueda estar controlada proporciona hipótesis alternativas posibles para explicar los resultados. Controlamos las variables extrañas, ya sea asegurándonos de que éstas no tienen ningún efecto en la variable dependiente, o bien manteniendo el mismo efecto de las variables extrañas para todos los grupos.